Ingeniero, compañeros, tengan todos un cordial saludo. Somos del grupo número 9 y hoy vamos a hablar sobre el principio de Pascal. ¿Qué es el principio de Pascal? El principio de Pascal es una ley enunciada por el físico matemático Franz Blaise Pascal que se resume que la presión ejercida sobre un fluido poco comprensible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. El principio de Pascal puede comprobarse utilizando una esfera hueca, perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Al llenar la esfera con agua y ejercer presión sobre ella mediante el émbolo, se obtiene que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión. También se consideran los fluidos comprensibles. Estos fluidos pueden expandirse o comprimirse dependiendo de la presión que se ejerce sobre ellos. Por ejemplo, los gases son fluidos comprensibles por excelencia. También tenemos los fluidos incomprensibles. Estos fluidos no cambian su volumen por efectos de la presión. Los líquidos y los sólidos son considerados incomprensibles. También hablaremos sobre la presión. Cuando sobre una superficie plana de área A se aplica una fuerza normal F de manera uniforme, la presión viene dada de la siguiente forma. La presión es igual a fuerza dividida entre el área. En un caso general, donde la fuerza puede tener cualquier dirección y no estar distribuida uniformemente en cada punto, la presión se define como. Podemos ver la fórmula ahí, donde n es un vector unitario y normal a la superficie en el punto donde se pretende medir la presión. La definición anterior puede escribirse también como la siguiente fórmula. La presión absoluta y relativa. En aplicaciones determinadas, la presión se mide no como la presión absoluta, sino como la presión por encima de la presión atmosférica, denominándose presión relativa, presión normal, esta presión de calibre o presión manométrica. Consecuentemente, la presión absoluta es la presión atmosférica, más la presión manométrica. La presión se mide con el manómetro. Como podemos observar, la fórmula de la presión absoluta relativa es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Propiedades de la presión en un medio fluido. El manómetro es la fuerza asociada a la presión en un fluido ordinario en reposo. Se dirige siempre hacia el exterior del fluido, por lo que debido al principio de acción y reacción resulta una compresión para el fluido, jamás una atracción. Conclusiones. Hemos conocido el principio de Pascal en el cual afirma que cuando ocurre un cambio de presión en cualquier punto de un fluido incomprensible ocurre un cambio al igual en la presión en todos los puntos en el fluido. También se verificó el principio de Pascal que establece que la presión ejercida sobre un líquido que se encuentra encerrado en un recipiente se transmite igual a todo el líquido y a todas las paredes del recipiente. Este principio se utilizó en el experimento del brazo hidráulico. Se concluye que el principio de Pascal es muy importante ya que a través de él se han diseñado distintos tipos de maquinarias con los cuales podemos desplazar bloques pesados y entre otras cosas. Ingeniero, compañeros, tengan todos un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar sobre las presiones, concretamente sobre el principio de Pascal. En este experimento hemos usado dos jeringas de distintos volúmenes, una manguera pequeña y un cartón delgado que hará de base para la prensa hidráulica. El principio de Pascal es una presión aplicada sobre un fluido que se transporta por un conducto, el cual no debe ser modificado. Se aplica una fuerza, de una fuerza menor hacia una fuerza mayor para que pueda elevar la base de nuestra prensa hidráulica. Como pueden apreciar, la fuerza ejercida elevó el elevador. Todo esto también se puede apreciar en las prensas hidráulicas y los elevadores hidráulicos. Para el siguiente experimento hemos realizado un brazo hidráulico con los siguientes materiales: cartón, palito de chupetes, jeringas y mangueras pequeñas. Y también hemos utilizado jabón. Ahora mi compañero procederá al experimento. Para realizar el experimento tenemos el brazo hidráulico para para poder extraer el objeto. Hacemos siguientes maniobras.
donde que podemos observar que esto nos puede apoyar para levantar objetos como de mayor magnitud y de poca masa. Utilizando el principio de Pascal. En el siguiente experimento se ve cómo se actúa la presión del agua con la atmósfera. Para ello tenemos una botella con dos orificios, como podemos ver acá, ambos lados, una tina y agua. Para ello taparemos los dos orificios y llenaremos la botella con el agua. Tapamos la botella y como vemos no hay ninguna fuga de agua, pero al destapar la botella vemos que sale el agua. Esto pasa porque actúan las dos presiones del agua y de la atmósfera.